Buenas noches y volvemos al Rascacielos, una nueva visita. Y en esta ocasión, en el Rascacielos, vamos a hablar de algo muy interesante y curioso. ¿Cuántas veces nos planteamos, verdad, si nuestros sueños se cumplen y se hacen realidad? Porque esto es un dicho que lo hemos comentado en varias ocasiones, pero es que es una realidad. Las personas vivimos de hechos, pero sobrevivimos de sueños. Y cuando somos niños, entre otras muchas cosas, el sueño puede ser bombero, ¿verdad? O ser policía. Esto es muy habitual entre los más pequeños de la casa cuando piensan en esas profesiones que serán de mayores. Hoy vamos a hablar con dos personas que desde luego ese sueño lo han cumplido. Empezamos. Y ya comenzamos. Muy buenas noches a ambos. Julia, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y vosotros? Javier. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí lo que vamos a hacer durante los próximos minutos es hablar con la superintendente en jefe de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González. Bueno, preparados para el rascacielos, ¿no? Preparadísima. Muy bien. Y también con el jefe de bomberos, Javier Reynoso. También preparado, ¿no? Eso es. Bueno, antes de entrar en materia y demás y empezar a tratar algunos temas, como suele hacerse en el Rascacielos, os queremos mostrar un audio. Es en la redacción del programa, se ha planteado cómo se os ve. Y lo que queremos hacer en estos minutos es que lo escuchéis y añadís lo que consideráis que se debe de añadir o no, a lo mejor. ¿De acuerdo? Ok. Julia, empezamos contigo. Venga. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Le damos. Bienvenidos a esta torre de historias donde cada piso es un capítulo y cada invitado una voz. Hoy exploramos un rascacielos diferente, uno que no está hecho de acero ni cristal, sino de vocación, sacrificio y pasión por ayudar a los demás. Con una trayectoria impecable, Julia González, superintendente jefa de la Policía Municipal, sube al rascacielos para hablarnos de sus casi 4 décadas de servicio. Cada planta de este rascacielos simboliza una etapa de su carrera, desde sus inicios patrullando a pie en los años 80, impulsando la policía de barrio, hasta convertirse en la piedra angular de la modernización del cuerpo municipal. Cambió las vistas de la Facultad de Derecho por el uniforme del cuerpo policial. Las luces de este rascacielos brillan para conocer la historia de Julia González, cuyo nombre es sinónimo de dedicación y liderazgo. Julia, ahí lo tenemos. ¿Qué opinamos? Bueno, pues agradeceros esa perspectiva de mi persona y bueno, pues que sepáis que estoy encantada de ser policía, no cabe ninguna duda. Tenemos una imagen con la que queríamos empezar, a ver si la podemos ver, compañeros, en la que queremos saber, ¿no? ¿Qué pensaba Julia en el momento en el que está en este instante? A ver si lo podemos mostrar. Ahí está. Uf. ¿Qué teníamos por delante? Bueno, pues ahí estaba en el despacho del Distrito Tercero de Parquesol, esto es el año 98, ya llevaba unos años porque yo entré en el 84, ya había ascendido a mayor y me enfrentaba pues a dirigir un equipo, el del grupo de policía de barrio, que eran unas 40 y pico, casi 50 personas, el contacto con las asociaciones de vecinos. Bueno, fue un reto muy importante en mi vida profesional. Acababa de ascender a mayor, había pasado de oficial a mayor porque no había titulados en la plantilla, con lo cual opté por libre, es decir, concursé y oposité con gente de la calle, no del propio cuerpo. Y bueno, pues fue un reto apasionante y que me encantó. En ese momento, claro, evolucionar hasta donde se ha llegado y llegar hasta donde se ha llegado a superintendente en jefe, siendo mujer, digamos que el camino en muchas ocasiones no habrá sido tan fácil. No sé si Julia piensa que el hecho de ser mujer ha sido un inconveniente a llegar a esa copa tan alta. Bueno, yo siempre digo que los momentos históricos hay que vivirles en ese momento. Nos remontamos 4 décadas anteriores, hace 41 años que yo hacía la policía en un cuerpo que era eminentemente masculino. Habían empezado las mujeres a entrar en el 72, pero con tareas muy de oficina, muy de ir con los autobuses escolares. Entonces, claro, en ese momento la sociedad, ¿cómo era la sociedad?
pues había pues un concepto machista muy importante, en el que cuando salíamos a la calle y estábamos haciendo tráfico nos decían que nosotras quiénes éramos para hacer eso, ¿no? Que qué autoridad teníamos. Pero ese fue ese contexto. Hemos evolucionado enormemente, no tenemos nada que ver ahora, y entonces en ese momento sí tuvimos trabas, nos pusieron muchas trabas porque se consideraba que las mujeres queríamos desarrollar un trabajo de oficina. Y hasta los propios compañeros decían, esta lo que quiere es colocarse en la oficina, no estar en la calle. Se dudaba de nuestra capacidad para resolver intervenciones que pueden conllevar el uso de la fuerza o determinadas actuaciones, pero para eso está la capacitación en una academia. Es decir, pero era el concepto que había en ese momento, ¿no? Está claro que cuando ya empezamos a entrar, a desarrollar tareas operativas, había mujeres ya en moto, posteriormente en coche. Hemos ido ya apareciendo en todos los servicios, pues hemos podido demostrar que efectivamente el trabajo de policía no necesita ni ser hombre ni mujer, necesita ser policía. Con lo cual la academia te capacita y sobre todo si tienes vocación y voluntad, pues ya lo bordas, ¿no? Y ha cambiado muchísimo. En los inicios sí fue complicado. Había una expectativa de decir, ¿y estas? Claro, pero ahora mismo eso no existe. Ahora mismo hombres y mujeres somos policías, hacemos todo tipo de servicios y podemos promocionar en igualdad de condiciones. Así es. Y ahora vamos a escuchar también a Javier Reynoso. Vamos a ver la perspectiva, ¿no? Y vemos qué añadimos. A ver. Historias no terminan, solo cambian de altura. Y es que ahora vamos a conocer a otro invitado estrella. Hoy tenemos el placer de conocer a Javier Reynoso, jefe de los bomberos de Valladolid. Su historia no empezó con sirenas ni humo. Empezó con números y planos mientras estudiaba ingeniería. Pero a veces la vida te ofrece una vista alternativa. Y Javier apostó por ella hasta llegar a lo más alto del cuerpo de emergencias. Como en todo rascacielos, los cimientos de este joven socorrista fueron fundamentales. El apoyo económico y emocional de su familia fue la base sólida sobre la que se elevó este sueño hecho realidad. Hoy subimos hasta la azotea para conocer una historia de entrega y vocación que comenzó hace 28 años en cada acto de servicio. Pues lo mismo que Julia, agradecimiento por esa visión de una trayectoria que parece mentira, pero van pasando los años y uno no se da cuenta y miras para atrás y jolín, que de cosas, ¿no? Efectivamente, hablaba Julia antes de la vocación. Yo creo que los que nos dedicamos al tema de las emergencias, no por desmerecer a todos los que hacéis otro tipo de actividad que es igualmente importante, pero en este caso es algo como muy vocacional. Y yo estaba estudiando ingeniería, que es lo que dice el texto que habéis preparado, pero haciendo eso notaba que no estaba feliz, que no estaba completo en cuanto a desarrollo profesional y sin embargo el tema del socorrismo, que empecé con 16 años, me saqué el título de socorrista porque competía en natación y tal, se me daba bien y de repente apareció un compañero, porque todavía es compañero, aún no se ha jubilado, estábamos haciendo deporte, escalada, montañismo y tal, y dijo alguien por allí, este chico sí que está haciendo algo que realmente merece la pena. Y yo dije, ¿y qué es lo que hace este señor? Pues es bombero. Yo jamás me lo había planteado. Me gustaba el tema de las emergencias porque, de hecho, ya digo que había empezado con el socorrismo, pero no me había planteado nunca que podía ir mi vida profesional por ese camino. Y en cuanto supe exactamente a qué se dedicaban los bomberos y que eso podía ser mi futuro, digo, esto es para mí, yo quiero hacer esto. Y empecé en Aranda de Duero primero porque en aquella época salían muy poquitas plazas aquí en Valladolid. Estuve unos cuantos años allí y luego ya para acá porque esta es mi tierra, claro. Pues eso me suena. Me suena porque yo estaba haciendo Derecho, iba para juez o fiscal. Creo que tenía más claro que quería ser juez que fiscal, pero bueno, iba ahí y entonces yo en el verano, como buena estudiante que era, pues quería sacarme pues unos dineritos, ¿verdad?, para no explotar tanto a la familia y ya con toda la carrera y todo, ¿no?, pues estuve en un supermercado en el que daba las vacaciones a quien despachaba el pan. Y entonces, curiosamente, en ese momento los recipientes de pan los llevaba uno que era policía municipal en aquel momento, porque en aquel momento pues hacían un turno de policía y en el otro turno pues tenían otro tipo de trabajo. Y entonces yo que supe que esa persona, luego fue mi padrino policial, era policía, le dije, pero bueno, ¿cuándo vais a dejar que las mujeres podamos ser lo que vosotros? Digo, ya os vale. Y un día en la cesta de pan me colocó un boletín oficial de la provincia en el cual salían las 26 plazas
para Policía Municipal de Valladolid, de las cuales 8 eran para mujeres. Y me dijo, ¿me has dado la barrila todo este tiempo? Pues ala, mira a ver qué haces ahora. O sea que y me presenté. Hablando ahora de lo que es con lo que empezaba, ¿no? El rascacielos en esta ocasión, de los sueños de infancia. En los sueños de infancia, ¿qué queríamos ser? Pues yo la verdad es que nunca pensé en ser policía, pero claro, empecé a ver unas series de aquella época, Mujeres Policía, Los Ángeles de Charlie, y entonces yo salía a la calle y digo, ¿pero ¿y dónde están las mujeres policía? No, prefería ser mujer policía. ¿Pero dónde están las mujeres policía? No veía ni una mujer policía, digo, esto hay que remediarlo. Yo quiero ser mujer policía. Y fue eso lo que me indujo, ¿no? Porque mi madre quería que yo fuera médico, pero a mí lo de la medicina no me pega mucho, porque no. Entonces yo quería hacer derecho. Y le dije, mira, mamá, tú al médico te vas, al médico de familia, que yo voy a hacer derecho, pues eso con la intención de ser juez o fiscal. Y ya llegó ese momento con 2 cursos con notazas, porque yo era muy empollona, y en ese momento se cruzan estas series y digo, pues yo quiero ser policía. Entonces le dije, mira, voy a dejar de momento el derecho, que tiempo tengo de estudiarle, y ahora quiero ser policía. Me aparece esto en la cesta de pan, pues blanco y migao, sopas de leche. Pues parecido, porque coincidió, yo sí que lo recuerdo aquello, que estudié en Fray Luis de León, la EGB, y hicieron una visita a los bomberos y preguntaban por allí, claro, pues ante la expectación de ver a los profesionales bajando con cuerdas desde la cesta, etcétera, etcétera, ¿quién quiere ser bombero? Y yo no quería ser bombero en aquel momento, pero ya ves tú, ¿a dónde te lleva la vida? Y yo creo que la mejor elección que he tomado como mínimo en la parte profesional, sin duda, y yo creo que vital, si no cuentas a la familia, desde luego lo más acertado. Hablando de familia, vamos a ver la siguiente imagen en la que vemos a los pequeños, ¿no? Que está claro que ambos sois un referente. Al final, ahí lo vemos, esta imagen que son tus pequeños, ¿no? Que pues pequeños, sí. Eran pequeños. Eran pequeños. Una imagen súper bonita, a mí me encanta. De bombero, referencia de su padre, ¿no? El pequeño policía, ya lo ves, y el mayor bombero, que luego el pequeño heredó el uniforme del mayor, lógicamente, pero sí, en aquel momento yo recuerdo que Iván sí que le tiraba más incluso lo de policía que lo de bombero. ¿Y ahora? Yo creo que ahora ya tiene más uso de razón. Te voy a gastar una broma, Julia. No, realmente no sé lo que quieren hacer ahora. Yo creo que no lo saben ni ellos. Sí que les gusta policía y bombero, les gusta como profesiones, son profesiones que les parecen interesantes, que yo creo que tienen en general una opinión, no solamente en casa, en la sociedad tiene una muy buena opinión de estos 2 servicios, entonces yo creo que sí que les gustaría. Son jóvenes todavía, 16, 14 años, yo creo que tienen tiempo. Si sus padres no tuvieron claro las cosas y estamos donde estamos, pues yo creo que hay que darles tiempo a ellos también. Mi hijo también se disfrazó de policía municipal. También, ¿no? También. ¿Y sí. ¿Qué quieres ser? Bueno, mi hijo ya tiene 33 años, ya no es que quiere, ¿qué está casado. Claro. Bueno, mi hijo está en una empresa, hizo Derecho con Relaciones Laborales y Recursos Humanos y está trabajando de su profesión. Sí que decir que intentó ser Policía Nacional, se presentó a las pruebas, pero le pilló en un momento que tenía un catarrazo tremendo y bueno, pues tuvo un problema en una prueba física de las que tenía que pasar y no tenía que ser. Y no tenía que ser. A lo mejor es que no tenía que ser. Y yo le dije, hijo mío, que no es obligatorio, que en mi familia no hay nadie policía. Claro, no pasa nada. Uno tiene que hacer, mira, yo lo que sí que tengo muy claro es que a ser posible, no siempre es posible, ¿no? Porque la vida te da opciones. Si puedes trabajar en lo que te gusta es maravilloso, porque te pasas la vida en el trabajo. Cierto. En nuestros servicios ni te cuento, ¿no? Si encima te gusta, lo disfrutas y es muy satisfactorio, es muy importante. Pero no siempre la vida te da esa opción, ¿eh? Bueno, y ahora el retoño que viene nuevo en la familia, que llegará en breve. Pues en octubre, noviembre, bueno, pues mi hijo, que está casado, como he dicho, pues va a ser papá y me va a hacer abuela. Y es la alegría. No sabemos si es niño o niña. No se sabe, ¿no? La última vez parecía niña, pero sin seguridad. Por tanto, le llamamos bebé. El bebé que viene. El bebé que viene. Nos da igual que sea niño que niña, es una alegría. Creo que una nueva vida en cualquier familia pues te da la vida, exactamente.
Qué ilusión de abuela, la verdad. Muy ilusión, porque de además voy a ser una abuelaza. Yo tuve unos abuelos, los abuelos maternos, que fueron espectaculares. Les recuerdo toda mi vida con un cariño impresionante. Y piensas ser igual. Igual. Ya le he dicho a Javier, si me ves subir por una escalera a la luna, me la ha pedido el bebé. Por tanto, déjame la escalera. Qué bonito. Lo que haga falta. Queda tiempo, ¿no? Sí, sí. Queda tiempo. De estas cosas mejor... Ahí le queda más. Cambiamos de tercio porque hay otra cosa de la que queremos hablar. Vamos a ver la siguiente imagen en la que hablamos también de Semana Santa, pero ligado a lo que es la Semana Santa, vamos a verla y Julia nos la comentas. Sí. Esta imagen... Sí, esa imagen es cuando hice la llamada en la Virgen de las Angustias, en una Semana Santa, que para mí fue, bueno, me sorprendió mucho, ¿no?, que yo hiciera esa llamada. Y mi vida ha sido ligada a la Semana Santa. Yo siempre digo que no he estado en ninguna Semana Santa de mis 41 años fuera de las procesiones y fuera de mi ciudad, porque como todo el mundo sabe, en Semana Santa los policías no tenemos vacaciones y estamos dedicados plenamente, ¿no? Y bueno, me hizo muchísima ilusión y lo vivo con mucha intensidad cada año. Hablando de profesiones como la de bomberos, como la de los policías, y hablando de Semana Santa y de la creencia, ¿no? Evidentemente hay que decir que las responsabilidades que tienen han tenido que ver cosas muy desagradables, han tenido que vivir situaciones muy duras, muy difíciles. ¿Cómo uno se levanta al día siguiente después de una situación así, intentando que no le afecte en su día a día? ¿Cómo uno consigue desprenderse de esas situaciones tan complicadas? Llamémoslo que a lo mejor también la creencia, ¿qué es lo que es? Bueno, efectivamente es muy complicado. Yo todavía recuerdo mi primer accidente de tráfico en el que una persona quedó atrapada entre las ruedas gemelas de un tráiler. Fue brutal porque fue mi primer accidente de tráfico, como digo. Esa imagen no se me ha borrado nunca, ¿no? Pero bueno, yo creo que quien tenga creencias ayuda mucho, ¿no? Porque pues es una educación que has recibido a lo largo de tu vida y bueno, pues eso te puede ayudar mucho. También está el aspecto formativo, se nos forma en la academia para situaciones de crisis, aunque no podemos olvidar que debajo de un uniforme hay un ser humano, que por mucha formación que tenga, siente con la ciudadanía con el que sufre. Los accidentes de tráfico son también muy brutales, algunos de ellos, tienes que ver unas imágenes muy duras. Pero lo que nos pasa, y yo hablo por mi experiencia, en el momento de la intervención tú actúas profesionalmente con tus protocolos, movilizas todos los recursos necesarios, lo haces impecable. El problema es cuando vuelves a casa, ¿verdad? Cuando te vienen esas imágenes, cuando recapacitas de esa tragedia, de lo que está viviendo, lo mismo en un accidente que en los incendios de Javier, que tuvimos en agosto los 2 seguidos, ¿no? Llegas a casa y bueno, también viene muy bien tener pues una familia que te apoya siempre, ¿no? Que es consciente de tu trabajo. Pero al final, cada uno, ¿no? Digamos que aunque... Y siempre existe la terapia. Llegado un momento también puedes acudir a terapia. Hay psicólogos que te pueden ayudar para, si estás sobrepasado por lo que te ha acontecido, es muy recomendable ir a ellos, por supuesto. Y eso ocurrirá, ¿no? Al Servicio de Salud y Prevención de Riesgos del Ayuntamiento también. Sobre todo, yo creo que el primer pilar es el apoyo entre los compañeros. Cuando tenemos una intervención de este tipo, el soltar, el integrar y el normalizar una situación de duelo, a lo mejor no es un duelo personal, porque la persona que le está pasando algo muy grave no la conoces de nada, pero la empatía, lógicamente, como decía Julia, es un sentimiento totalmente humano y aunque actúas de manera un poco automática, como estás habituado a hacerlo por la formación, por la experiencia, eso cuando pasa el tiempo vuelve a tu cabeza y genera un daño. Entonces es una cuestión que tienes que normalizar. Es algo normal que te sientas mal, que te sientas triste, claro, que sientas dolor por ese sufrimiento y la primera parte es hablarlo con los compañeros y a partir de ahí pues ir soltando ese dolor. ¿Qué consejo le dais a aquellos que empiezan y viven su primera situación comprometida, su primera situación en la que evidentemente no se les olvida durante días porque han vivido un hecho traumático? ¿Qué consejos lo que dais? ¿Preguntas a los compañeros o os quiero decir, profesional somos nosotros? Pues yo más personal, porque esto al final no deja de ser algo en lo que uno se lo lleva a casa quitándose el uniforme. Te lo llevas. Que no lo escondas. Y sobre todo el consejo más se lo daría a los compañeros que ven a alguien sufrir, pues que le ayuden a soltar ese sufrimiento, que le ayuden a comentarlo y a que esa situación compartida
relaje el sufrimiento y pueda estar bien en ese sentido. Eso es la escucha, la empatía, el apoyo, no te lleva a nada el comértelo tú solo, tienes que exteriorizarlo para poder superarlo. Qué difícil, ¿no? Bien, pero para eso tiene que tener una malla de los propios compañeros, familia, de todos, que detectemos quién lo está pasando mal, porque para eso somos compañeros. Entonces, hay muchas veces que ves la situación de que alguno pues, lo ha pasado mal en una intervención y todo el resto le arropa, pues haciendo que eso lo eche fuera, que es lo fundamental. Y yo siempre digo lo mismo. Se potencia. Siempre digo lo mismo. Hay facultativos y terapias para poder acudir para resolver estas cuestiones que son muy necesarias. Mira, si nos duele el pie, vamos al podólogo. Si tenemos un problema de una situación que nos ha superado, que nos está machacando, tenemos que ir al profesional correspondiente para poderlo superar. Es que somos seres humanos. Debajo de un uniforme no hay una máquina que la apagas cuando ocurre un evento y luego la reinicias. No, somos seres humanos sintientes. Entonces es muy importante pues eso, apoyarnos entre todos y sobre todo detectar quién lo puede estar pasando mal, si tiene alguna pega, para apoyarle, para orientarle, para que se exprese. Muy importante. Evidentemente esto se expande y se extiende a todas esas personas que tengan cualquier situación, no solamente del cuerpo de bomberos, de policía, sino a cualquier persona. Al final abrirse, mostrarse vulnerable, eso también hace que... muy importante, no sentir vergüenza porque tú notas que eres vulnerable. No hay que sentir vergüenza, es algo natural y humano. Y somos humanos. No somos los héroes que aparecen por ahí, no somos humanos. Entonces tienes esos sentimientos, tienes que expresarles y no tienes que tener ningún sentimiento de vergüenza. Y pedir apoyo y pedir ayuda es fundamental. Y el entorno detectar tu necesidad también. Ahora vamos a ir a otro momento, ¿no? El momento de los inicios. Vamos a ver la siguiente imagen que tenemos. Esto también es interesante poder hablar de ello porque a todos nos pasa, ¿no? Bueno, tenemos aquí esta imagen. ¿Esta imagen cuál es? Pues es la toma de posesión como jefe del Ayuntamiento de Valladolid. Ya ha pasado un tiempecillo, 12 añitos, ¿verdad? Tú, 11 yo. Sí, 12 y 11 años. Sí. Además tuve la mala fortuna de que al día siguiente, acudiendo a un siniestro, a un incendio en la zona de Pajarillos, la autoescala, no sé si lo recordáis, volcó en la avenida de Salamanca. En la avenida Salamanca. Y bueno, pues fue un inicio muy complicado en ese sentido porque, pues aparte de que el accidente fue grave, varios compañeros heridos, aparte de la logística que supuso el tema de la reparación. Fue una manera de empezar. Tremenda, sí, tuvimos ahí un comienzo difícil, pero bueno, bien, la verdad es que desde entonces el balance es positivo y yo creo que los objetivos que en su momento me planteaba yo viendo el servicio desde dentro, porque yo en el 2013 ya llevaba 10 años en este servicio y otros 5 en el de Aranda, pues incluso había pasado por la jefatura del servicio de bomberos de Torrelavega, también estuve allí en el año 2009 y 2010, entonces tenía una serie de ideas de cómo creía que debía de evolucionar el servicio y ese fue el comienzo. Ese Javier que, bueno, ahí estamos viendo también imágenes también, ¿no? Esa, como se puede ver claramente, soy bastante más joven, ¿no? Esa sí que es del inicio. Ahí tengo 24 años recién cumplidos. Ese Javier, de repente le tenemos aquí delante. Pues le diría que siga soñando y luchando por lo que pensaba que podía hacer como bombero y luego dirigiendo un servicio. ¿Se sentiría orgulloso del Javier que está hoy aquí? Yo creo que sí. Estaría sorprendido. Quizá a lo mejor la expectativa no era tan alta en un inicio porque en ese momento ni siquiera había terminado la carrera de ingeniería industrial. Había acabado la técnica pero no la superior y bueno, pues ¿cómo iba a saber yo todo esto? ¿Hay algún debe con ese Javier? Pues... buena pregunta, jolín. Probablemente, a lo mejor, haber sido un poco más cuidadoso con algunas de las aficiones que tenía en ese momento, que las vas abandonando pues por otra serie de cosas que te van surgiendo en la vida, retos profesionales, familia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso quizá a lo mejor es algo que cuando estás en un puesto de estos, no sé si Julia estará de acuerdo conmigo, vas poco a poco renunciando a muchas cosas que en su momento eran todo ilusiones. ¿Qué hemos renunciado?
pues como te digo, probablemente ¿Hay alguna afición que realmente era la pasión que...? Yo creo que en parte a lo mejor son también por la edad, Eduardo, que tienes que ir dejando ciertas... A mí el deporte me encanta, entonces empecé escalando, nadando, haciendo muchísimo... Y todo eso se ha ido quedando. Se ha ido quedando atrás. Baloncesto lo tuve que dejar también, el pádel, tal, y ahora vas pues con la bicicleta de montaña también jugando un poco el pellejo y al final pues nos tocará jugar al parchís o yo no sé. Pero bueno. Pues al parchís, tan a gusto. Oye, a mí me encanta. Claro. Un parchís nos echamos. Bueno, Julia, vemos también en esa misma línea, vamos a ver la imagen y casi igual, ¿no? O sea, ya son varios años, como decíamos, 4 décadas. La jura de bandera de hace 41 años, va a ser en junio de esta foto. Y bueno, la verdad es que cuando yo estaba en ese momento, mi ilusión era ser policía, tener mi uniforme, era mi objetivo prioritario. Jamás imaginé llegar donde estoy ahora, ni en mis mejores sueños. No era un sueño que estuviera ahí. Y de hecho, si tú me preguntas, lo primero que yo me siento es policía. Yo soy policía. El resto es una responsabilidad añadida que he ido adquiriendo, pero fundamentalmente soy policía. Me encanta el servicio operativo, las intervenciones. Me gustan menos los papeles, pero es que forman parte más de mi trabajo. Y en el ahora. cargo que tiene. Por eso. Estoy Pero totalmente de acuerdo. ni en mis mejores sueños, y en aquella época. Pero si nos costaba entrar en la policía, ¿cómo vamos a pensar llegar a la jefatura? Eso era, impensable. No había ningún referente, ni visibilizar a ninguna mujer en cargos de destacar. No, nada. Ni en mis mejores sueños. Que si estuviera aquí, ¿qué nos diría? Pues diría que estaría alucinando. Que cómo he podido tener ese tesón, ¿no? Porque al final es sacrificio, ¿no? Al final cuando te planteas... Porque yo decía, yo he entrado, tengo mi carrera de Derecho, mis compañeros de promoción van ascendiendo. Pues uno era subinspector, el otro tal. ¿Y por qué yo no? Bueno, mi pregunta era, ¿por qué yo no? Y Pues se yo peleaba, también quiero, ¿no? claro, pues al concurso oposición. Y ahí hemos estado, ¿no? Pero ni en mis mejores sueños, era impensable. Y además lo que a mí me gusta es, sobre todo, ser policía. ¿Hay en algo que no hemos sido leales a esa persona que estaba jurando la bandera? Pues sí, he perdido tiempo que tenía que haber dedicado más a mi familia. Pero es que bueno, no he perdido el tiempo. Si dedicamos más tiempo a la familia, a lo mejor ahora mismo no se conseguiría lo que sea. Claro. Pues posiblemente, ¿no? Pero bueno, sí que te queda eso de decir, tus padres, tu hijo, tu familia, tu marido. Pues a veces tienes ese sentimiento, ¿no? De decir, no habré fallado ahí porque me dedica tanto a mi vida profesional. Pero bueno, no me arrepiento en absoluto. Ellos me han apoyado siempre. Y yo cuando le planteé a mi hijo, le he dicho, hijo, si es que... Y me dijo, mira, mamá, no pienses, estoy encantado de tenerte como madre y has hecho... Lo que había que hacer. Exacto. Me emociono. Normal, claro. Al final, estamos hablando de que ya son 4 décadas. Sí. Y eso, ahora mirar atrás, ¿no? Y ver cómo se juraba bandera y el tesón que Sí. había que tener. Es que ahora mismo dices, es que no me puedo creer, si es que éramos jovencísimos, entrábamos con 18 años, entre 18 y 20 años, y dices, madre mía, y de repente pasabas una academia, te ponías un uniforme y pasabas a ser el responsable de que los derechos y libertades de los ciudadanos se llevaran a cabo. Y dices, madre mía, y te da vértigo, ¿no? Y luego te das cuenta de que tuviste la formación adecuada y allí estuvimos, 59 agentes que entramos, luego uno no aprobó la academia, nos quedamos en 58 y ahí hemos compartido la vida hasta hace 4 días que se me han jubilado todos porque con la jubilación anticipada pues se me han jubilado y de mi promoción solo quedo yo. Les echo mucho de menos, que lo sepan. ¿La sociedad os hace sentir queridos? ¿O en ocasiones como que no lo sois tanto? Bueno, yo tengo 2 facetas. Una, yo siempre digo que yo me muevo por la sociedad, voy a todos los concejos de barrio donde están las asociaciones de vecinos y yo la verdad que me siento muy bien tratada, con mucho respeto, con mucha educación. No he tenido ningún episodio dificultoso en ese sentido. Yo creo que la sociedad valora mucho a la policía. Es verdad que la policía tenemos
ahí está mi distrito tercero Ahí está. del año 98. Es verdad que nosotros tenemos una misión ardua, desagradable, ¿no? Que son las multas de tráfico. Bueno, Sí. pues es una cosa que forma parte de nuestro trabajo y que para que exista una circulación fluida, pues tenemos que sancionar a aquellos que no permiten esa fluidez. Y entonces a nadie le gusta poner una... A mí nunca me han felicitado por poner una multa a nadie. He tenido compañeros que me han dicho que sí, cosa que me ha sorprendido. Que le han felicitado por poner la Sí, multa. le han dicho gracias a gente que tiene usted toda la razón del mundo, que lo he hecho muy mal. A mí Y gracias nunca. por multarme. Sí. ¿Ah, sí? A mí ¿Esto ha nunca. corrido? Pero compañeros de mi promoción me lo han confesado. A mí nunca. Y es un hecho pues que no es agradable, ¿no? Pero yo personalmente me siento muy bien tratada por mis ciudadanos y creo que a mi plantilla también. Lo contrario son excepciones de personas puntuales que por lo que sea, que han tenido un contacto con nosotros que ha sido muy para ellos violento, no les ha gustado una multa, una detención, una alcoholemia positiva, determinadas circunstancias, pues obviamente pues eso les ha creado hilaridad. Pero yo me siento muy bien tratada y tenemos unos ciudadanos de 10, lo digo siempre. Los bomberos es diferente a la policía, ¿no? Son los buenos. Somos Así es, los así polis es. buenos, ¿no? Sí, polis ellos buenos. son los buenos. Realmente es verdad que no tenemos esa connotación negativa asociada a, pues eso, a las multas o cuestiones de ese tipo. Entonces, la referencia que en general tiene la sociedad es muy positiva. Y mira, la foto esta que vemos aquí es del 500 aniversario del Servicio de Bomberos en Valladolid. Es un servicio histórico porque fue la reina Juana la Loca la que promulgó una cédula de otorgamiento a los moros obligados al fuego, que se llamaban entonces. Desde ese momento todos los bomberos o toda la gente que se ha dedicado a una profesión similar, hablamos de los apagafuegos, hasta nuestros días, a salvar las vidas de la gente, a intentar evitar que sus bienes o sus pertenencias más queridas perecieran en cualquier tipo de siniestro. Entonces eran los incendios sobre todo, pero ya veis, y de actualidad está el tema de las inundaciones o cualquier otra catástrofe en la que nosotros intervengamos. Pues como referentes en ese sentido, yo creo que la valoración de la sociedad es muy positiva hacia nosotros. Entonces, agradecimiento, no podemos decir otra cosa, nos Al hilo sentimos de muy bien. esto, el año que viene, 12 de enero, hacemos nosotros 200 años. Somos mucho más jóvenes que ellos. Mucho más, y mucho más. nuestro inicio es el duque de Castro Terreño, y entonces el año que viene nos toca la celebración de nuestros 200. Ahí estaremos celebrándolo, claro que sí. Hablando también de 11 años en el cargo de superintendente en jefe, 12 años como jefe de bomberos. Está claro que en algún momento habréis pensado en esto o no, en el legado, ¿no? El legado que dejáis en ese cargo, más de una década ambos y lo que queda. Y el día de mañana todo quedará en que haya la jubilación o nos dediquemos a otras cosas, lleguemos a las instalaciones de los bomberos, a las instalaciones de la policía y allá ver una foto vuestra. Ahí estará la foto, ¿no? Que todo quedará resumido, todos estos años, todo este trabajo, toda esta labor quedará resumido en esa fotografía de el cargo que ocupamos. Bueno, no creo que sea tanto en la fotografía como decía antes, en la idea de servicio que tienes y que por suerte o por desgracia intentas llevar a cabo, ¿no? Cómo entiendes que tiene que desarrollarse este servicio, en el caso nuestro el de bomberos, y cómo tienes que asumir las competencias que le tocan a ese servicio a nivel de plantilla, a nivel de formación, a nivel de materiales, a nivel de infraestructuras. Todo eso es el legado que puede quedar, que no es responsabilidad solo tuya, que es mucha gente la que tienes detrás, toda la plantilla, y no solamente la plantilla del propio servicio, sino del ayuntamiento. Al final es responsabilidad de todos. Los nuevos bomberos llegarán, estarán en las instalaciones, pasarán al lado de la foto y dirán, ella fue la superintendente en jefe durante todos estos años. Pues yo lo mismo que Javier, ¿no? Pues ojalá puedan valorar la transformación que ha sufrido la policía. Yo cuando entré había una máquina de escribir que hacía así, RIN, y ahora tenemos drones, tenemos Taser, tenemos equipos informáticos, tenemos Binfopol. Pues espero que se valore eso, pero fundamentalmente, mira, a mí me gustaría que al ver esa foto el cargo caduca cuando te jubilas, pero la persona continúa. Me gustaría que esa valoración fuera como persona. ¿Qué aportó esta persona? Valores, ¿Cómo se portó? relaciones
hizo todo lo posible por su plantilla, independientemente de que nosotros, los responsables de la plantilla, tenemos un problema, ¿no? Puedes decir que sí a muchas cosas, conseguir muchas cosas, pero si un día niegas un día, ¿verdad? Muy necesario a una gente. Pues pero bueno, yo creo que eso se tiene que quedar en simplemente pues una anécdota, ¿no? Y ver que estas dos personas que están aquí pues han luchado por su plantilla, por sus medios, porque ellos tengan su integridad física garantizada, cuando su prevención de riesgos. Eso es lo que me gustaría a mí. El cargo caduca, la persona. Si tenéis que recordar un momento de estos años, venga, vamos a con tres momentos de estos 12 años y estos 11 años, esos momentos tanto buenos como malos, seguramente se pueden pensar. ¿Cuáles serían esos instantes que vienen a la cabeza? Bueno, pues mira, aprovechando la foto que habéis sacado del 500 aniversario, nosotros en Bomberos no somos muy dados a galardones, a medallas y a todas estas cuestiones. Yo creo que nos supera en cuanto a que solemos ser mucho más tímidos en ese sentido. Pero sí que es verdad que en aquella ocasión que se hizo esa recepción en el Ayuntamiento y luego en el Teatro Calderón, se juntó toda la plantilla, que no se suele hacer. Hicimos una foto de plantilla que muchas veces la gente en el servicio dice, hay que volver a repetirla, porque mucha de la gente que está en esa foto ya no está en el servicio. Hemos tenido un proceso de renovación muy, muy grande. Ahora yo ya soy de los más veteranos del servicio también. Y ese momento fue muy bonito, de ver a toda la gente allí ilusionada. Yo creo que como momento positivo elijo ese, uno de ellos. Bueno, pues en mi caso nos falta de vivir el 200. Ellos han vivido el 500, claro, ese será un ese momento. Estará, pero de momento... Y de momento, bueno, pues los dos eventos más tristes fueron la muerte de Daniel Prieto y de Luis Eduardo Izquierdo, y conllevó una cosa que me parece muy importante, que tenemos dos comisarías, que cada una lleva su nombre, lo cual hará que esas nuevas generaciones de las que hablamos, cuando vean ese nombre de la comisaría y no tengan ni se acuerden de qué pasó allí, pregunten, ¿y esta comisaría por qué se llama así? Y comprenderán lo que es el servicio público, que llegas a dar la vida por el servicio público, tu bien más preciado, ¿no? Entonces, ese es un momento son momentos muy importantes. Yo tenía muchísimo interés, sobre todo en Daniel Prieto. Daniel Prieto se produjo ese hecho en el año 87, o sea, hace un montón de años, ¿no? Tienen ya su comisaría, todas las generaciones, toda la ciudadanía va a saber siempre por qué se llaman de esa manera. Y luego en momentos buenos, pues nosotros celebramos nuestra fiesta de la policía todos los años, y es un momento en el que, bueno, pues el recompensar todas las actuaciones que hacen los policías, salvan vidas en el río, con el DESA, pues son momentos que unen mucho. Y también mucho recuerdo la pandemia, ¿no? Y los apagones, los momentos duros en los que todo el cuerpo hace piña. No les tienes que llamar y te van apareciendo. ¿Qué se necesita? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde voy? ¿No? Pues para mí eso también es pues, vocación y sobre todo responsabilidad, profesionalidad. Soy policía, la ciudadanía me necesita, no podemos comunicarnos con él porque se han caído todos los móviles, aparezco yo. ¿Las familias en situaciones complicadas sienten el miedo por lo que pueda pasar? ¿Te refieres a las familias? Nuestras. Yo creo que no son... ¿Habéis notado alguna vez? No son del todo conscientes del riesgo, porque no experimentan como tal la profesión. Entonces, tú puedes contar lo que ha pasado, pero yo me da la sensación de que no tienen esa percepción del riesgo, lo cual es algo fantástico porque no se puede estar sufriendo todos los días. Entonces, no. Afortunadamente yo creo que no tienen tanta sensación de riesgo. Sí que cuando gente ajena se pone un poco en la piel, hace poquitas fechas el concejal estuvo practicando con nosotros en el contenedor de flashover, entonces sí que se dan cuenta, pero claro, tienes que verte en una situación de ese tipo, siendo ajeno, y decir, ostras, aquí sí que se pasa, aquí sí que hay un riesgo grande, aquí sí hay un peligro. Yo creo que las familias lo ven desde fuera y tienen la sensación, pues eso, de verlo en la tele y tal, pero no tienen esa percepción del riesgo tan alto.
Bueno, en mi caso, cuando mi marido me conoció, yo era policía, lo cual era una ventaja, ¿no? Porque ya sabía que se casaba con una policía. Mi hijo, cuando nació, ya su madre era policía, con lo cual mis padres, desde que fui policía, me vieron muy feliz. Pero es verdad lo que dice Javier, ¿no? Nuestras familias ven que tenemos una profesión apasionante que nos gusta y ellos consideran que nuestra capacitación, formación y profesionalidad la vamos a ejercer todos los días. No se plantean nunca la posibilidad de que nosotros podamos ahí perecer en el intento, ¿no? Y eso es muy bueno, como dice Javier, porque tampoco podrías afrontar esta profesión si estuvieras pensando en eso, ¿no? Nosotros vamos, desarrollamos nuestro trabajo con los protocolos y lo mejor que podemos para que no ocurra nada y nada más. Es natural en nuestras familias el uniforme. Es que los míos alguna vez me preguntan si no voy de uniforme. Imagínate. Claro, están acostumbrados, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Antes de que empezáramos os he escuchado decir que el uniforme va tatuado. Yo he llegado a esa conclusión porque después de más de 4 décadas y cuando yo me planteo decir, bueno, pues cuando yo ya me jubile, como hemos hablado aquí, estoy convencida de que seguiré, aunque vaya de paisano, llamando la atención. Tendré mi uniforme tatuado, porque no somos un ordenador que le desconectas y se apaga. ¿Y quién después de más de 40 años ejerciendo de policía no va por la calle y se da cuenta y detecta, pues esto me chirría, esto es un tal? Eso no lo vas a poder evitar. Precisamente al hilo de lo que comenta Julia, venía un compañero esta misma semana que se ha jubilado hace poquito, José Manuel, un saludo para ti, y decía, es que cada vez que pasa el camión de bomberos al lado, los pelos como escarpias y no consigo desconectar, lleva un mes y pico jubilado, y dice, pero es que está muy dentro. Entonces yo creo que no. Una pregunta, ¿ser bombero o ser policía es un modo de vida? Sí, totalmente. Esa es la respuesta. Un modo de vida. Qué bien. En el Rascacielos hemos empezado hoy hablando de los sueños de la infancia. En esta ocasión no era tanto de la infancia, sino que fue más de adelante, más de la adolescencia. En este caso teníamos a una jurista y al final decidió su camino hacia otro lugar, pero desde luego que sueños cumplidos aquí se han visto durante esta charla. Y quería terminar el Rascacielos con esta pregunta que no la hemos hecho en otras ocasiones, a veces sí, y es muy interesante, y sobre todo con dos personas que en su día a día han vivido, por una parte, las cosas buenas de cumplir la ley y también la cosa mala de tener que vivir situaciones en las que nadie está preparado para vivirlas. Por ello, ¿cuál diríais que es el sentido de la vida? El sentido de la vida es una oportunidad muy importante que hay que aprovechar porque solo le tienes una vez, en la que tienes que tener tus sueños y cumplirles y luchar por ellos porque nadie te los va a dar. Y sobre todo tener valores como la amistad, la vocación, el servicio, la familia, pues valores que siempre nos han inculcado desde que éramos pequeñitos, ¿no? La solidaridad, la ayuda, el apoyo, porque al final es lo que te va a llenar. Si, como decía antes, el cargo no es prácticamente poco, lo importante es la persona y que te recuerden por qué has sido una buena persona. El sentido de la vida es pasar por la vida haciendo el bien siendo una buena persona y cumpliendo tu trabajo, claro. Sí, estoy de acuerdo. Al final estamos de paso, sí. Julia. En el trabajo, pero sobre todo en la vida que es lo más importante, más que el trabajo, aunque a veces no estemos centrados en ello. Dejar algo positivo a todos los que te rodean, tanto en el trabajo como en la familia, amigos, conocidos, dejar cosas positivas. Ese es el sentido de la vida. Que te recuerden con cariño. Y vivirla al máximo, porque en muchas ocasiones habéis sido testigos de que se va en un instante. Sí, pero con prudencia. Al máximo, pero con prudencia. Ahí está me salió la vena policía. Ahí está la cuña, si es que, como importante. veis, estoy tatuada. Así es. Sí. Precisamente porque la profesión te lo pone así, en la cara, te das cuenta de que ahora estás y ahora ya no estás. Entonces, cuidado, pero vivir intensamente con cuidado, ¿no, Julia? Con prudencia. Bueno, pues estas vistas del Rascacielos hoy con el jefe de bomberos, con la superintendente jefe de la Policía Municipal de Valladolid, hemos intentado ver, ¿no? y compartir
lo que son sus vivencias, cómo lo llevan a cabo, cómo es tener un cargo de esta responsabilidad, y sobre todo nos quedamos con esa lectura, ¿no? Pasar por la vida siendo buenas personas, eso es lo más importante, y no olvidarnos que estamos de paso. Así que al final no recrearse demasiado, vivir el día a día y disfrutarlo. Muchas gracias. Hasta aquí las vistas de Rascacielos.